Hola, me da gusto saludarlo. ¿Cómo se encuentran el día de hoy, colegas? En esta cápsula, quiero compartir algunas de las instrucciones para hacer el trabajo de investigación financiera de la fase 1. Soy la maestra Jessica Fernández, que les estoy apoyando en el curso. Y en su página ustedes tienen una liga con las instrucciones detalladas de lo que habría que hacer. Sin embargo, a mí me gustaría aprovechar este espacio para que platiquemos un poco más sobre los criterios para decidir las propuestas. La idea es que ustedes como equipo se compartan varios temas y entre ustedes tomen una decisión para seleccionar un tema más viable. Y aquí es donde yo quiero profundizar. Con viable nos referimos a que cumpla con ciertas características la base de datos. Puede haber otras bases de datos que se puedan trabajar en estadística, pero a veces son temas avanzados que no vamos a ver en el curso. Es por eso que tenemos muy delimitado qué características tiene que cumplir esa base de datos. Entonces, en la ley de instrucciones que ustedes tienen en la página, hay una sección que dice criterios para decidir cuál de las propuestas será la más viable de trabajar. Y aquí es donde quiero explicar algunos puntos. El primero es que tenga usted la variable de respuesta o la variable Y, la variable dependiente. A veces me toca que el equipo propone una base de datos, pero no tienen la variable Y piensan que la variable Y va a salir de las variables X como alguna operación o como un resultado. Y no es así. Tenemos que tener nuestra variable Y. Si nuestra variable Y es el índice de precios y cotizaciones, hay que tenerlo. Entonces los datos, consideren que tengamos datos para Y y para las X. Si no tienen datos para Y, esa propuesta no es viable para trabajar en el curso. Esa variable Y tiene que ser cuantitativa. Hay veces que proponen variables cualitativas y en estadística sí se puede trabajar con ese tipo de variables, pero son temas avanzados, repito, que no vamos a ver en el curso. Entonces, por eso esa variable Y tiene que cumplir con que sea cuantitativa para poder aplicar los análisis que aprendamos durante el trimestre. Ahora, un segundo criterio es que que tengan 3 variables independientes que sean cuantitativas y una que sea cualitativa. Cuiden esto, que cumplan este requisito. Les recomiendo que nada más tengan 3 variables independientes cuantitativas. Si ustedes quieren tener más, lo pueden hacer. Pero en mi experiencia, a veces con tantas variables se empiezan a confundir en el análisis. Entonces yo les recomendaría que nada más tuvieran estas. Y sobre la variable cualitativa, les recomiendo que no tenga muchas categorías, porque hay veces que cuando son tantas sucede lo mismo. A la hora de interpretar se empiezan a hacer complicaciones a los análisis innecesarias. Recuerden que este es un primer ejercicio, entonces entre más simple lo hagan, creo que más fácil van a poder comprender los análisis y la interpretación de los mismos. Después, si ustedes quieren ir complicando el ejercicio para temas, no sé, de su trabajo, lo pueden hacer, pero en una primera vez yo les recomendaría que lo mantengan simple. Ahora, un tercer criterio es que tengan disponibilidad de datos. Este es un tema interesante porque hay veces que ustedes en sus empresas quieren pedirle los datos y tienen ciertas políticas para proporcionarles la información, no tienen reglas de confidencialidad y demás. Si ese es el caso, les recomiendo que descarten esos temas. Hay muchas bases de datos abiertas, fuentes donde pueden conseguirlos, trabajen con datos que sí tengan, porque el curso es muy rápido, de 3 meses. Entonces, si no tienen los datos, se va a ir mucho tiempo valioso en eso, en buscarlos, o en estar esperando que se los proporcionen, o a veces tienen algunas variables y otras están esperándolas. Esos temas descártenlos, hay que tener todas las variables. Entonces, para que lo tengan presente, ni tampoco vamos a levantar encuestas, ni vamos a hacer cuestionarios, ni muestreo, ni nada de ese tipo. Ya deben de contar con los datos. Se pide que tengan al menos 100 datos o observaciones de cada variable. Hay veces que se confunden y creen que son 100 datos entre toda la base de datos. No, son 100 observaciones por cada variable. Es decir, ustedes van a tener la Y, 3 variables cuantitativas y una cualitativa. Entonces ya tienen 5 variables. De cada una de esas 5 variables tienen que tener 100 observaciones. Entonces, para que también consideren eso. Y un quinto criterio es que las X no se repitan o procedan de otra X.
Miren, aquí les doy un ejemplo para que quede más claro a qué se refiere. En ocasiones, ponen como X, digamos que el ingreso de una sucursal. Y luego ese es X1. Y luego el ingreso de la segunda sucursal es X2. El ingreso de la tercera sucursal es X3. Y en realidad es la misma variable, nada más fraccionada o presentada de diferentes formas. Ese tipo de variables no aportan mucho. Tengan variables diferentes y que no sea la misma, no sé, presentada a lo mejor por año o por sucursal, varíen. O sea, aquí la riqueza del análisis es tener variables y con variables se entiende que va a haber variación. Entonces, enriquezcan su trabajo con diferentes variables. El sexto criterio es que tengan diferentes valores las variables y no sean constantes. Y es un poco lo mismo que les decía ahorita, que las variables tienen que variar, si no, no son variables. Hay veces que tienen una base de datos en un rango de tiempo y una variable común que es el precio. Pero a veces en ese tiempo el precio fue el mismo, nunca cambió. Entonces esa variable precio no es una variable, es una constante, porque a lo mejor el precio fue, no sé, de 50 pesos durante todo ese tiempo y está el 50 repetido 100 veces. Esa variable, a la hora de que queramos hacer un análisis estadístico, nos va a marcar error cuando la metamos en algún paquete o utilicemos algún análisis de datos más formal. Entonces, revisen que en realidad exista variación en las variables que tengan, en los valores. Un séptimo punto es que la suma de todas las X no dé el valor de la Y, o que la Y no sea un múltiplo o provenga de alguna operación con cualquier otra de las X. ¿A qué se refiere esto? En finanzas hay temas muy comunes que son de sumas y restas. Por ejemplo, a lo mejor la variable Y puede ser la utilidad. Y digamos que la variable X1 es el ingreso y la variable X2 son los costos. Y el ingreso menos los costos te va a dar la utilidad. Y eso fue una simple resta. Y ese tipo de relaciones tan exactas son relaciones determinísticas, es matemáticas. Aquí en estadística ese tipo de relaciones no se trabajan, no hay nada que investigarles porque ya se sabe cómo proceder o cómo se obtiene. Aquí en estadística lo que nosotros al final de todo este trabajo, ¿qué es lo que van a tener ustedes? Ustedes al final van a tener una ecuación estimada de cómo encontrar Y en función de las X. Pero los parámetros son los que nosotros vamos a estimar y no van a ser una relación exacta. Es algo que nos va a ayudar a explicar Y, pero no al 100%. Entonces, si ustedes tienen un tipo de relaciones que son sumas y restas, cuando tú se las introduces a un paquete y le dices, estímame una relación, una ecuación, va a generar error, porque el paquete va a decir, pues, ¿qué quieres que calcules? Si esto ya se sabe, o sea, no te puedo ya estimar, va a empezar a marcar error y no los va a dejar avanzar. Entonces, no pongan variables con este tipo de características, sumas y restas, porque eso es matemáticas y no lo usamos en estadística. Otro punto es que utilicen variables de corte longitudinal, es decir, datos a través del tiempo, que sean series de tiempo. Y esto para los que son financieras, pues están muy familiarizados con este tipo de base de datos, en donde tienen a lo mejor información diaria de alguna variable, o mensual, o bueno, anual, como se les piden sin observaciones, pues va a ser difícil que la manejen de esa forma, pero quizás diaria y mensual sí la pueden tener sin ningún problema. Y revisen que el tiempo sea el mismo para todas las variables. Con esto me refiero a que, digamos que van a revisar el mes de enero de 2016, pero para las 5 variables. Y hay que tenerlo para las 5 variables, es decir, no puede ser que tenga la información de enero de 2016 para 3 de las variables, y luego como no tengo enero, pues le meto enero del 2015 y empiezo a mezclar años y meses para completar observaciones. No, es la misma línea de tiempo para las variables, para las 5. Y finalmente, pues el último criterio es la problemática a tratarse, que sea interesante y bueno, pues que les conlleve a resolver algún problema. En el curso no se va a evaluar el tema. Lo que se va a evaluar es que ustedes con la base de datos que tengan aprendan a hacer los análisis y a interpretarlos. Incluso los análisis a veces pueden salir no favorecedores.
pero aquí lo que se quiere es que ustedes aprendan a hacer el análisis y a interpretarlo. Entonces no es tanto si me sale bien, además en un primer ejercicio lograr que salga bien es algo complejo. Entonces yo en el tema les recomiendo que seleccionen un tema sencillo que sea de su dominio o que la mayoría del equipo lo comprenda. Entre más simple a veces es mejor porque nos permite comprender más bien lo que vamos realizando, los números y las conclusiones a lo que se está llegando. Entonces, bueno, pues en el tema seleccionar, pues traten de que la mayoría del equipo lo comprenda. Pues básicamente esto es lo que les quería compartir sobre los criterios para decidir la propuesta. Si ustedes revisan esta liga con las instrucciones, van a ver ejemplos de un tema, de cómo clasificar las variables, y van a ver incluso también un ejemplo de una base de datos que también les recomiendo que revisen. Y pues finalmente me pongo sus órdenes para cualquier duda que surja en la actividad conforme vayan avanzando en equipo en la realización de la misma. Nos escuchamos en una siguiente cápsula. Me dio gusto saludarle.